Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast ¿Qué es verdad? Gracias por acompañarnos nuevamente. Como siempre, hoy con nosotros el pastor Iván Filippini. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias al Señor, todo bien. Espero que también todos ustedes estén bien, se encuentren bien y es un gozo, es una alegría nuevamente compartir contigo y con todas las personas que nos ven. Así es, pastor. Y bueno, seguimos avanzando en esta primera temporada del podcast, derribando mitos y pues vamos entrando a tópicos, a temas eh, cada vez más interesantes, creo. Y hoy, como pueden ver, el título del capítulo es Cristianos hipócritas. Seguimos hablando de mitos, seguimos hablando de prejuicios con el cristianismo, qué es lo que una persona que no está en el cristianismo o que tal vez ha estado algún tiempo y ha salido, qué es lo que cree acerca del cristianismo como tal, ¿no? Y obviamente sabemos de que es algo generalizado o es algo muy común mencionar de que los cristianos son hipócritas, ¿no? De que todos los cristianos son hipócritas, que todos los cristianos son iguales. Estamos hablando específicamente de los cristianos evangélicos y pues bueno, se forma un prejuicio también hablando de este tema, ¿no? Totalmente, y vaya tema que vamos a abordar hoy. Realmente es un tema muy sonado en la sociedad. Es un tema realmente atrapante, lo considero yo, porque como decís bien, quizás hay un concepto equivocado o quizás hay un concepto generalizado con respecto a los cristianos evangélicos. Y es una lástima realmente que haya un concepto generalizado, porque no se puede evidentemente generalizar estas cuestiones, ¿no? Ninguna Sí, cuestión puede ser generalizada. Entonces, es un tema realmente que se escucha sí. Uh-huh. constantemente se escuchan realmente este tema es muy sonado, como dije. Sí. Entonces, realmente para nosotros es un gusto y es un placer, evidentemente, poder un poco sacar ese concepto desde el punto de vista de la Biblia, que tienen muchos, evidentemente, en cuanto a los cristianos hipócritas. Claro que sí. ¿Y por qué tocamos primero los mitos? ¿Por qué partir de esto? Porque consideramos de que son barreras muy grandes que se ponen para que las personas puedan acercarse al cristianismo y en realidad más que al cristianismo, acercarse a Dios, acercarse a Jesús. Y hemos hablado primero de los pastores. Es Totalmente, una gran sí, barrera pensar que sí, los pastores son, pues bueno, personas que hacen un negocio con la fe y demás. Después hemos hablado de la escritura, que también es una gran barrera pensar de que la escritura es simplemente un libro escrito por hombres lleno de errores, que no es ninguna autoridad, que no es la verdad. Y ahora, justamente hablar de yo no quiero ser como ellos. Yo no quiero exactamente. ser un cristiano hipócrita y no quiero ser parte de ellos y por ende no me voy a acercar al cristianismo. Totalmente. Se me viene a la mente lo que estabas mencionando al principio. Estábamos hablando sobre los mitos, estamos hablando sobre estas barreras que impiden. Y se me viene a la mente cuando dijiste sobre los pastores. Y Ujú, justamente nosotros tenemos un grupo de amigos allá en Paraguay. ujú, Y me estaban cargando, me estaban haciendo bromas y demás cosas. ujú. Y no sé, alguien de repente alzó una imagen cuando le estaba casando a una persona, a una pareja. Ujú. Y de repente la persona que alzó la imagen tiró algo como: ¿cuánto has cobrado por todo esto? Habrás cobrado toda una fortuna por esto. Claro, Entonces, realmente hay un concepto que la sociedad maneja en cuanto a los pastores, ¿no? totalmente. Totalmente. Entonces, eso crea una barrera que muchas Exacto. personas lo tienen enfrente y Sí. evitan no ir un poco más allá. Y a veces esas opiniones están justificadas, ¿no? Hemos Exactamente. conocido pastores que seguramente en el caso de la boda ha sido un muy buen negocio, ¿no? Y Exactamente. lo mismo respecto a un entendimiento tal vez reducido de lo que es la escritura, se puede Totalmente. llegar a opiniones tal vez respetables, ¿no? Sobre la escritura. Y obviamente del tema que vamos a hablar hoy, eh, ¿quién no conoce a un cristiano hipócrita? Creo yo de que
Estuve leyendo no hace mucho un artículo, Álvaro, sobre por qué las personas no se acercan, ya sea a la palabra o mayormente no se acercan a las iglesias bíblicas, evidentemente, o por qué terminaron yéndose, saliendo de estas iglesias. Y este artículo era tan importante, tan interesante, digo yo, porque una de las 5 razones por las cuales las personas o no se acercan a la palabra, o no se acercan a las iglesias bíblicas, o terminaron yéndose de estas iglesias, es precisamente por esta razón. Así es. Porque lastimosamente muchos cristianos han terminado decepcionando, no tanto en lo que profesan, porque ahí no hay problema, todos profesamos que la palabra tiene autoridad. Totalmente. Entonces no hay tanto drama con lo que se dice. Sí. El problema es cuando lo que yo digo no va de acuerdo con lo que yo hago. Así es. Y lo que creo no es conforme con lo que vivo, ¿no? Totalmente. Y ahí se genera esa hipocresía justamente, porque seguramente, no sé, los domingos o en las reuniones con los hermanos hablamos de lo que hizo Jesús, hablamos de la Biblia, hablamos de todos los valores cristianos, de cómo obedecer y demás, pero después en la semana no lo practicamos, no lo vivimos. Y obviamente la gente dice, qué hipocresía más grande, ¿no? Totalmente. Y lastimosamente el cristianismo en nuestro contexto se ha reducido a eso, de asistir solamente los domingos al culto, de cantar, de escuchar la predicación, cosa que está bien. Pero la cuestión es que no se puede reducir eso a un solo tiempo o a un solo día. Eso debe de ser plasmado o demostrado el resto de la semana. Así es. Todos los días, porque no somos cristianos solamente un día, o no somos cristianos solamente en el culto. Exacto. Y ese es el problema muchas veces. Esa es una barrera que lastimosamente a muchas personas ha dañado. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas dicen, bueno, fulana de tal no sale de la iglesia, tiene prácticamente la Biblia bajo el brazo todo el tiempo y llega en su casa y se olvida de lo que ha aprendido, se olvida de la Biblia y demuestra realmente cómo es. Claro, y además bajo el contexto tal vez religioso en el cual vivimos, es como que basta una muestra para definir algo sobre un todo. Exactamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú conoces a un católico y puedes decir, bueno, así son los católicos, ¿no? ¿Y por qué? Porque entiendes de que el catolicismo es como una organización mundial que tiene ciertos parámetros, que comparte ciertas características, pensamientos, ideas, prácticas y demás. Entonces tú dices, bueno, tengo una muestra, entonces así es el catolicismo, ¿no? Y creo que ni siquiera puede ser válido para el ejemplo, pero aún más para el cristianismo evangélico, entendiendo de que no hay una sola iglesia o una sola organización general de cristianos evangélicos donde todos vivan su fe de la misma forma, donde todos tengan, no sé, como una misma autoridad, no sé, como por ejemplo la Iglesia Católica, que está centralizada de cierta forma con el Papa y pues demás autoridades, ¿no? En el caso de las iglesias cristianas evangélicas, no es así. Y me gustaría que hablemos un poco de eso, ¿no? Partamos del punto de decir, ok, no todos los cristianos evangélicos son iguales. En primer lugar, porque no todas las iglesias cristianas evangélicas son iguales. Totalmente. El punto que estás mencionando es algo muy importante, porque estás tomando un ejemplo de la Iglesia Católica y no podemos nosotros generalizar. Si conocemos, por ejemplo, a una persona, X persona, nosotros conocemos que asiste a esta iglesia, pero tiene sus prácticas contrarias a lo que ella cree, o que la Iglesia Católica cree, no podemos nosotros decir a toda la Iglesia Católica. Sí, así es. Y eso también tiene
parte en la iglesia, en el mundo evangélico, en la iglesia evangélica. No podemos nosotros generalizar porque fulano de tal ha sido así. Y no podemos decir nosotros, sus prácticas son diferentes a lo que él cree o lo que la iglesia cree, entonces todos son así. Ni siquiera porque una iglesia es así, porque también podríamos decir, es que conozco no una persona, sino varias personas, o no conozco una iglesia, sino varias iglesias, y todas esas iglesias son así. Totalmente. Pero ni siquiera eso debería ser, ¿no?, un argumento suficiente para generalizar. Totalmente. Entonces, nosotros evidentemente no podemos generalizar estas cuestiones. Partamos de esto. Las personas piensan de que todas las iglesias evangélicas son iguales. Y eso es algo incorrecto. Las iglesias evangélicas se subdividen, por decirlo así, generalmente y en resumen, por la doctrina que éstas practican. Así es. Entonces, o por las doctrinas que éstas creen. Entonces, las enseñanzas. Las enseñanzas, básicamente. Entonces, no podemos nosotros decir que todos son iguales y partamos de esto. No podemos también nosotros decir que todas las iglesias son iguales. Sí, totalmente. Está claro de que si estamos hablando de una iglesia cristiana bíblica, tiene la Biblia como el centro. Totalmente. ¿No? Pero aún así, como tú dices, en la doctrina, en la enseñanza, en algunas interpretaciones hay diferencias. La Biblia, como ya hemos hablado en el anterior capítulo, es la verdad, ¿no? Pero debemos extraer esa verdad y el ser humano puede cometer errores al hacerlo. Totalmente. Y cada iglesia va a intentar cometer los menos errores posible o acercarse más a la verdad, y vamos a tener que decidir congregarnos en una iglesia que, pues bueno, sabemos que es la que tal vez se acerca más a la verdad que hemos podido identificar en la palabra de Dios. Totalmente. Y ahí va a haber una gran diferencia entre una iglesia y otra, y se van a dividir de alguna forma las iglesias evangélicas, bíblicas incluso, ¿no? Y obviamente van a vivir su fe de una manera diferente. Totalmente. Si me permitís, quisiera darte una pequeña definición de lo que es un cristiano genuino, un cristiano bíblico. Porque ya hemos dicho de que todas las iglesias, no todas las iglesias evangélicas son iguales. Esta sencillamente se reduce por las enseñanzas que estas practican. Ahora, vayamos un paso más. Quisiera definirte qué es un cristiano bíblico. Es aquel que basa su fe, y no solamente su fe, también práctica. Basa su fe y práctica en las enseñanzas de la Biblia. Este cristiano bíblico basa su fe y práctica en las enseñanzas de la Biblia y la reconoce como la única autoridad infalible y suficiente para su vida, para la doctrina y para también la salvación. Perfecto. Entonces ahí ya hay una gran diferencia. Totalmente. Entre muchos cristianos que se llaman cristianos, ¿no? Y un cristiano bíblico que, bueno, ya hay una gran diferencia. Basa todo en la Biblia como la verdad y vive conforme a esa verdad. Creo que se encierra este concepto en lo último que dijiste. No solamente cree en la Biblia, sino que vive la Biblia. Así es. Porque la Biblia no solamente tiene que ser conocida, la Biblia tiene que ser vivida. Así es. Y el cristiano debe recibir una enseñanza bíblica, ¿no?, para poder vivir la verdad, para poder vivir de manera bíblica, ¿no? Exactamente. Entonces, si ya tenemos este concepto, bueno, podemos pensar, sí, hay razón en la palabra, porque había sido, no todas las iglesias son iguales. Sí. Había sido que no todos los cristianos evangélicos son iguales. Sí. Entonces, un cristiano evangélico, vuelvo a reiterar esto, es importante hacerlo, es aquella persona que conoce la palabra, tiene como autoridad la palabra y por sobre todo la vive. Totalmente. Y ese es el punto de la cuestión. Y obviamente en las prácticas de lo que hemos entendido en la palabra, va a haber diferencias. Totalmente. ¿No? Pero va a haber más diferencias cuando las prácticas no vienen de la palabra y cuando las prácticas vienen de las experiencias, de las emociones. Totalmente. Y eso es algo que también por ahí en algún momento lo tocamos, ¿no? Ese prejuicio de que todas las iglesias cristianas
no sé, hacen cosas extrañas, Exactamente. no sé, el pastor toca a todos y se caen, o hay milagros, echan fuera demonios, y que todas son de ese estilo que normalmente se ve en las redes sociales, se ve un poco los pastores exaltados y creen, bueno, esa es una iglesia evangélica, ¿no? Pero una vez más, hay grandes diferencias entre una iglesia y la otra, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso precisamente es lo que estuvimos diciendo hace un momento, ¿verdad? Uh-huh. Porque estas iglesias o las iglesias evangélicas básicamente se diferencian por las enseñanzas. Uh-huh. Entonces, sí, reconocemos que hay iglesias que hacen estas cosas, Sí. que el pastor le toca a una persona y la persona se tira 3 metros allá y que el Uh-huh. pastor tiene superpoderes y que el pastor puede echar demonios y una serie de cosas que nosotros vemos y todos quizás lleguen a pensar de que, sí, todos son así. Exacto, y además todos ellos también son cristianos, ¿no? Exactamente. Y ahí está el Exactamente. tema. Entonces, bueno, algunos cristianos son de una forma, otros son de otra. Todos son evangélicos o protestantes, podríamos decir, pero son tan diferentes entre ellos y al final, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Y Exacto. obviamente se forma ahí no sé, una falta de entendimiento de lo que en realidad significa ser cristiano, porque es fácil decir yo soy cristiano. Cualquier Ajá. persona puede agarrar y decir yo soy cristiano porque voy el domingo a la iglesia o porque, no sé, hago tal cosa y soy cristiano, o me identifico con la religión cristiana y eso me Exactamente. convierte en cristiano. Y en realidad vamos a ver en la escritura de que hay algunas características para los cristianos que en verdad son cristianos, ¿no? Y Totalmente. utilizando el término también como la Biblia lo utiliza. Totalmente. No se puede reducir esto a asistir solamente a la asistencia, solamente a un culto. Uh-huh. No, es más, un falso o un cristiano hipócrita puede tener una rutina de lectura de palabra, Uh-huh. puede orar, Uh-huh. puede considerarse. Este cristiano hipócrita, por decirlo así, Uh-huh. puede tener una asistencia óptima Uh-huh. en los cultos de su iglesia, Uh-huh. pero eso no lo hace cristiano. Así es. No Así se es. puede reducir a lo que uno hace o con Uh-huh. lo que uno hace. Evidentemente, un cristiano bíblico es aquella persona con un conocimiento de las escrituras y por sobre todo que este conocimiento lo va trasladando en una práctica, Uh-huh. en algo cotidiano, Uh-huh. porque la Biblia dice que también los demonios creen y también Claro. tiemblan. Sí, Entonces, sí. si le preguntamos a las personas, ¿crees en Dios? Uh-huh. Sí, creo, te van a decir. Uh-huh. ¿Eres Uh-huh. cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Por qué? Sí. Porque hago esto. Pero eso no define si soy un cristiano o no. Totalmente. Y la primera vez que se utiliza el término cristiano en las escrituras, en Hechos, Ujú. justamente se da en un contexto donde los discípulos de Jesús, los Ujú. aprendices de Jesús, los seguidores de Jesús, los que Exactamente. quieren ser como Jesús, los que viven como Jesús, los que se parecen a Jesús, esos son llamados cristianos, como decirles Cristos pequeños. Cristos pequeños. Ajá, Sí, sí, seguidores sí, de sí. Cristo, Ujú. ¿no? Entonces, un cristiano es un discípulo que obviamente tiene un maestro, que es Jesús, Ujú. y el centro de todo debería ser Jesucristo, vivir conforme a su voluntad y obviamente también obedecer, ¿no? Y crecer cada día más a su imagen. Realmente debería ser parecido a Jesús y crecer cada día más a su imagen para poder llamarme realmente un discípulo de Jesucristo, que es lo que la Biblia entiende como un cristiano, ¿no? Totalmente, totalmente. Y el pasaje que estás comentando de Hechos, cuando lo llaman por primera vez a los discípulos Uh-huh. de Cristo, les han llamado cristianos, precisamente era porque estos discípulos no solamente entendían el mensaje y la enseñanza de Jesús, Uh-huh. sino que la vivían. Uh-huh. Entonces, las personas al ver esta similitud entre Cristo y sus discípulos, los llamaban, son pequeños Cristos Uh-huh. o son seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente dan el mensaje central que dio Cristo, sino Uh-huh. que también la viven. Así Entonces, es. esa es la diferencia, Uh-huh. por decirlo así, de un discípulo, de un cristiano genuino, de un cristiano que no lo es, de un cristiano hipócrita, Así ¿no? es. Ujú. Entonces, vamos a las escrituras, vamos Totalmente. respondiendo o aclarando un poco más desde la palabra y vamos a ver, hay muchas partes en la escritura donde podemos hablar de este tema,
pero entendemos de que hay una porción que nos va a traer mucha luz a entender este punto como tal. Realmente todos los cristianos son hipócritas, realmente es de esa forma, o todos los cristianos son iguales, o tú te puedes definir cristiano y solamente porque crees que eres cristiano ya lo eres. ¿Qué dice la palabra? Es interesante en el ministerio de Cristo, que fueron 3 años y un poquito más. Cristo realmente se puede dividir el ministerio de Cristo en tres etapas. Uh-huh. El año de la inauguración, el año de la popularidad y el último año de la oposición. Uh-huh. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra y predicaba y enseñaba, siempre tenía una muchedumbre atrás. Uh-huh. O sea, siempre había gente que lo seguía. Sí, sí. Y dentro de esa multitud siempre habían personas que lo seguían por distintos motivos. Así es, estamos hablando de miles de personas, ¿no? Miles de personas. No estamos hablando de 20 o 30, sí, sino que de miles. Y dentro de ese grupo había evidentemente personas que lo seguían con motivaciones incorrectas. Así es. Unos por curioso, otros para ver qué pasaba, a ver si es cierto, a ver, de por ahí me toca algo. Otros para recibir algún tipo de beneficio material. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, había distintas motivaciones dentro de esta muchedumbre. Uh-huh. Pero siempre había un pequeño grupo que creía en Cristo más allá de lo que Él podía darles. Uh-huh. Entonces, Cristo, en una parte del Evangelio de Lucas, que quiero compartir con ustedes precisamente, uh-huh, se encuentra este pasaje en Lucas capítulo 6, versículo 46. Y yo me imagino a Cristo cuando dijo esta palabra o estas palabras, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Uh-huh. Uh-huh. Se me viene a la mente cuando Cristo dice estas palabras, y quizás muchos estaban de acuerdo con lo que Él decía o uh-huh, con lo que Él predicaba. Sus enseñanzas evidentemente marcaban la diferencia de otras enseñanzas. Y yo me imagino que la multitud dice: qué buena enseñanza. ¡Wow! ¡Qué predicación tan poderosa! ¿Sí o no? Entonces, yo me imagino que todos se habrán sorprendido de alguna u otra forma con la forma, evidentemente, de enseñar, de recibir esta enseñanza. Pero hay una cosa aquí. La mayoría de esta multitud solamente aceptaba esta enseñanza, pero no lo ponía en práctica. Así es. No lo ponía en práctica. Me parecía interesante o algo innovador. Wow, qué bonito, como tú dices. Exactamente. Pero ¿a mí qué? Sigo viviendo como yo considero mejor y pues no hay un efecto en la vida. Exactamente. ¿No? Y lo que dice unos pasajes, un pasaje más atrás dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, uh-huh, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uh-huh. Entonces, mucha gente, quizás en ese entonces, aceptaba la enseñanza de Cristo, uh-huh, como lo hacen muchas personas hoy en día. Sí, escuchan una predicación bíblica y dicen: wow, qué buena predicación. Gracias, pastor, por esta enseñanza. Gracias por esta predicación. Gracias. Y te pasan la mano y aceptan el mensaje. Hay personas que dentro de la iglesia dicen: amén, pastor. Y no está mal. Sí, sí. No está mal. No hay problema con eso. Háganlo. Pero la cuestión es: ¿realmente estamos viviendo lo que estamos aprendiendo? Sí, sí. Esa es la clave, o ese es el punto donde una persona tiene que ponerse a pensar. No me hago cristiano por recibir una buena enseñanza. No me hago cristiano por escuchar una buena predicación y decir amén. Me hago cristiano porque entiendo la palabra y por sobre todo la vivo. Lo pongo en práctica. Esa es la cuestión. Sí, totalmente. Y me imagino ahí a Jesucristo también diciendo: ¿por qué me llaman Señor? ¿No? Dice Señor. O sea, es como decir el curios, no sé, la autoridad. Pero después siguen viviendo como les da la gana. Totalmente. Y realmente no tiene sentido. Y ahí es justamente una muestra de hipocresía, ¿no? Exactamente. Le llamamos Señor, decimos que hemos creído, decimos de que somos seguidores de Jesús,
pero después no hacemos lo que Él nos dice y no vivimos conforme a lo que Él nos indica. Entonces, todo queda en palabras, todo queda en teoría, ¿no? Pero no hay una verdadera transformación, un cambio de vida. Totalmente. Uh-huh. Y creo yo de que ese es el mayor mal en las iglesias hoy en día. Uh-huh. Hay mucho conocimiento, pero poca práctica. Uh-huh. Hay mucha aceptación de la predicación, del mensaje, hay mucha aceptación de la exhortación que el pastor pueda llegar a dar, pero hay poca convicción de querer cumplir lo que voy aprendiendo. Claro. Y Álvaro, hay una cosa que tenemos que entender. Uh-huh. Todo el conocimiento que una persona puede llegar a tener, uh-huh. todo el conocimiento que una persona puede llegar a tener, uh-huh. y no lo plasma en su vida, uh-huh. de manera cotidiana, ese conocimiento es en vano. Uh-huh. Uh-huh. Ese conocimiento es en vano y envanece incluso, ¿no? Dice totalmente la Biblia, porque en realidad simplemente nos va a servir para decir que sabemos o para creer que sabemos mucho y que hemos crecido espiritualmente y que estamos avanzando escalones en nuestra vida espiritual, pero en realidad teóricamente sí, pero no en la práctica. Totalmente. Entonces, yo vuelvo al contexto del ministerio de Cristo. Uh-huh. Cristo sí les enseñaba a sus discípulos. Uh-huh. Al principio vemos que, por ejemplo, Pedro y demás discípulos les costaba porque tenían esa antigua naturaleza en ellos. Uh-huh. Porque evidentemente somos humanos, vamos uh-huh. a equivocarnos y no estamos diciendo de que una vez que somos cristianos no nos vamos a equivocar. Uh-huh. No estamos diciendo eso. Uh-huh. Habrá equivocaciones, habrá tropiezos, pero eso es otra cuestión. Ahora me pongo a pensar en ellos. Cristo demostraba con sus hechos lo que Él enseñaba. Uh-huh, uh-huh. Y eso es algo categórico, porque cuando Él se bautiza, dice, para que los deje ejemplo, no solamente en su bautismo, sino que en un modelo de vida. Uh-huh, uh-huh, porque el cristianismo, muchos dicen que el cristianismo es una religión. Uh-huh, uh-huh. Y no es una religión, uh-huh. es un estilo de vida. Así es. Es un estilo de vida centrado en Cristo, donde el Señor y Salvador es Cristo. Es una nueva vida, ¿no? Totalmente. Que es justamente el capítulo que viene a continuación. El siguiente capítulo vamos a estar hablando de ese mito en particular, ¿no? Que va a estar muy interesante. Totalmente. Uh-huh. Entonces, es un estilo de vida, y no quiero adentrarme mucho a ese episodio, pero el cristianismo bíblico no es una religión, uh-huh. es una relación. Uh-huh. Entonces, saquémonos esa idea de que todas las iglesias son iguales, uh-huh, uh-huh. en que todos los cristianos son iguales. Uh-huh. Hay diferencias, evidentemente. Así es. Entonces podemos decir que un cristiano bíblico, un cristiano genuino, de verdad, es aquella persona que lo tiene a la Biblia como autoridad y por sobre todo la vive. Así es. Vive. Y entendemos de que eso es lo que hace que se deje esa hipocresía, ¿no? De decir una cosa y hacer otra. Totalmente. Sin embargo, tenemos que entender de que la hipocresía está presente, la hipocresía está, ¿no? Sí. en las iglesias cristianas y demás, pero hagamos una división. Uh-huh. Hay hipócritas ¿sí? que creen que son cristianos, ¿sí? ¿ok? Entendamos de que cualquier persona puede decir soy cristiano y en realidad no lo es. No lo es. ¿no? Uh-huh. Entonces, dejando eso, también tenemos que entender de que, pues bueno, hay cristianos, ¿no? que ocasionalmente tienen hipocresía, ¿no? Y eso es algo triste porque estamos hablando de personas que de verdad han tenido esa conversión y pues bueno, son genuinamente creyentes, cristianos, pero está ahí en ocasiones la hipocresía, está ahí eso de sigo aprendiendo y no vivo así, están en un proceso de maduración y demás. Y eso nos lleva a decir, bueno, entonces, si es que está presente realmente la hipocresía en las iglesias cristianas, ¿para qué me voy a meter ahí? Totalmente. Porque al final de cuentas, prefiero ser coherente con lo que yo vivo, ¿no? Y no entrar a un mundo donde la mayoría por ahí son hipócritas y yo no quiero ser parte de ellos, ¿no? Pero ¿cuál debería ser la forma, ¿no? De comenzar un acercamiento con el Señor, de convertirnos en un discípulo de Jesucristo, y qué lugar debería tener esto de no quiero ser parte de esa hipocresía? Totalmente. Sí, evidentemente hay cristianos hipócritas, uh-huh. Eso es categórico. Uh-huh. Uh-huh.
Y hay personas que se creen cristianos y que son hipócritas para colmo, ¿no? Pero es interesante cómo lo planteas porque sí, ahora ¿qué hacemos? Sí. ¿Me quedo de brazos cruzados aquí en casa nomás y no me involucro con estos hipócritas? ¿O tengo que hacer algo? Evidentemente nosotros somos llamados a la acción. Y quisiera compartir otro pasaje contigo, Álvaro, si me permites. Este pasaje se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Presten mucha atención a lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí hay algo interesante. Lo que el autor de la carta a los Hebreos dice en el versículo 2 es la clave. Puestos los ojos en Jesús. Así es. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿O a qué estamos siendo llamados? No quiero adentrarme mucho en todo esto, pero me quiero centrar solamente en algunas palabras. El autor dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Evidentemente, el hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que seamos infalibles. Así es. No significa que no vamos a fallar. Que seamos perfectos, ¿no? Totalmente. Obvio que vamos a fallar. Eso es categórico. Y fallamos y cometemos pecado constantemente, continuamente. Entonces, el hecho de que yo asista a una iglesia no significa que sea perfecto. Claro. Entonces, el autor dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Está ahí con nosotros, nos está asediando, acechando. Nos está cargando. Exactamente. ¿No? Y entonces el autor dice, despojémonos. ¿Para qué? Para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Evidentemente el cristianismo es una carrera de resistencia. No es una carrera de velocidad. Es una maratón de resistencia. Y esto evidentemente va a durar hasta el último día de nuestras vidas. La carrera que tenemos por delante, dice el autor, y dado la clave en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Así es. Creo yo que esta es la clave. Totalmente. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos nos fijamos mucho en cómo es el pastor, o cómo es el hermano, o cómo es la hermana, y nuestro enfoque tiene que estar en Cristo Jesús. Correcto. ¿Por qué nos dice el autor de la carta a los Hebreos que pongamos los ojos en Jesús? ¿Por qué? Porque sencillamente Él es nuestro mayor y mejor ejemplo. Sí. En Él no vamos a encontrar decepción. Él es la perfección en persona. Él siempre va a ser el mejor ejemplo que podamos llegar a tener. Así que si nos enfocamos solamente nosotros en agradar a Cristo y nos olvidamos de lo que está a nuestro lado y nos enfocamos solamente en agradar a Cristo, creo yo que de que nuestra vida va a llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a enfocarnos en alguien perfecto. Totalmente. Y va a ser el centro de nuestra fe, va a ser el centro de nuestra vida como tal, ¿no? Y obviamente vamos a ver de que en esa carrera donde todos miramos al verdadero ejemplo que es Jesucristo, no todos están en el mismo nivel en la carrera. Totalmente. ¿No? Hay algunos que recién están empezando, hay otros que ya están un poco más adelante, pero obviamente hay diferencias y vamos a ver otros cristianos que dicen, pero él vive de esta forma o este otro vive de otra, y al final ¿cómo es? Como Cristo es, como la Biblia muestra que Cristo vive, ama y tiene la relación con Dios. De esa forma es, y en Él debería estar puesta nuestra mirada, ¿no? Hay algo categórico en esto. Nosotros, aunque cristianos somos, siempre vamos a demostrar externamente algunos rasgos de la antigua naturaleza. Siempre vamos a equivocarnos, sí, toda la razón. Siempre vamos a fallar, vamos a cometer pecados. Y sí, no somos infalibles, pero es por esa razón de que nuestra mirada no debe de estar en otras personas. Ahora, hay una línea muy delgada en esto.
lo que estamos diciendo es que nuestra mirada tiene que estar en Cristo, pero eso no significa que debemos dejar de lado, ningunear o menospreciar al hermano. Claro, sí. Si yo, esto es muy importante, si yo tengo mi enfoque, mi perspectiva de una manera correcta hacia Cristo, esto indefectiblemente, de alguna u otra forma, se va a plasmar hacia mis hermanos dentro de la iglesia. Claro, porque tampoco estamos diciendo de que el cristianismo es una vida de llanero solitario. Totalmente. Para nada. Totalmente. Es una vida de comunidad. Definitivamente tenemos que amarnos unos a los otros, ¿no? Sobrellevar las cargas, aguantarnos algunas cosas, algunas fallas. Es totalmente coherente con lo que el Señor nos está pidiendo, ¿no? Pero sí es importante entender de que el ejemplo siempre va a ser Jesucristo. Totalmente, totalmente. Entonces, es uno de los conceptos que nosotros tenemos que tener bien claro. Puestos los ojos en Jesús. Así es. El autor y consumador de la fe. Entonces, Jesús ha sido una persona perfecta. Sigue siendo perfecto porque Jesús está más vivo que nunca. Pero también hay otra cosa que tenemos que entender. Ya que estamos hablando de Jesús, animamos siempre a que no solamente los cristianos pongamos nuestra mirada en Cristo, sino que a las personas que aún no tienen una relación genuina con Él, puedan acercarse a Él, porque Él sigue recibiendo a personas que quieran tener una relación genuina con Él. Recordemos que no solamente Jesús es el autor y consumador de la fe, sino que Jesús ha derramado su preciosa sangre en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Entonces, en Él solamente encontramos perfección, no solamente ejemplos, sino que encontramos salvación. Y considero yo, Álvaro, es una de las mayores necesidades del ser humano hoy en día, encontrar la salvación. Y esta salvación solamente lo encontramos en Cristo Jesús. Totalmente. Y además es Él el que va a permitir el cambio de vida. Es Él el que realmente va a marcar un antes y después en nuestra vida. Y si bien nosotros podemos ser los que vamos a buscar, ¿no?, acercarnos a Él o seguirlo o convertirnos en sus discípulos, aún así el primer paso es creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que ha muerto en la cruz y ha resucitado, ¿no?, al tercer día, para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios y ahora sí tener una relación con Él por medio de Jesucristo, donde obviamente vamos a vivir puestos los ojos en Jesús, pero en una nueva vida donde Cristo es el centro y su palabra es la autoridad. Totalmente, totalmente. Recordemos que cada persona que viene a este mundo está enemistada con Dios, tiene una relación rota con Dios, y esta relación no puede ser restaurada mediante otro camino que no sea Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús es el camino. Él se identifica como el camino, la verdad y la vida. Entonces, solamente Cristo Jesús puede llegar a restaurar, o mediante Cristo Jesús, la relación puede llegar a ser restaurada con Dios, entre el pecador y Dios, solamente Cristo Jesús. Así es. Entonces, es importante entender este concepto. La salvación no se encuentra en ningún otro medio, ningún otro camino, solamente en Cristo Jesús. Así es. Hay un solo camino, hay una sola alternativa, no hay ninguna otra opción, solamente Cristo Jesús. Así es. Y bueno, para los que están ahí del otro lado, que tal vez han tenido esta perspectiva del cristianismo, o tal vez han sido lastimados por algún cristiano hipócrita, ¿no? O tal vez están en un contexto donde solamente conocen cristianos hipócritas, que todo ese contexto, que toda esa realidad y todos esos errores de los seguidores de Jesucristo no impidan, ¿no?, y no manchen la obra de Jesucristo, porque la obra de Jesucristo es digna, ¿no?, realmente de que nosotros podamos seguirla. Jesucristo es el centro del cristianismo, y animarles a que puedan acercarse al Señor y de esta manera comenzar una nueva vida caminando como discípulos de Jesús. De mi parte, Álvaro, mencionarte una sola cosa más. Las puertas de la gracia y de la misericordia siguen abiertas. Así que Cristo sigue esperando a pecadores. Y no esperemos
a estar bien para acercarnos porque dicen algunos, voy a esperar a estar bien para acercarme. No, Cristo va a recibir tu vida así como estás, así como estás. Y Él tiene la capacidad de transformarte. Totalmente, así es. Bueno, pastor, gracias por compartir este tiempo. Ha sido un gusto. Como siempre, un gusto poder compartir con usted y seguir aprendiendo juntos. Igualmente, Álvaro, saludos a todos, que el Señor le bendiga y bueno, ansiosos para que el Señor pueda siempre bendecir sus vidas y bueno, esperar que Él pueda suplir cada necesidad que puedan llegar a tener y bueno, Dios mediante nos vemos en el próximo episodio. Así es, muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Que el Señor Chao, los bendiga. chao. Chao, chao.